Saludos, ¿cómo están? En esta oportunidad recordaremos, compartiremos, aprenderemos y escucharemos las instrucciones de Dios de parte de el apóstol Pablo, conocido como San Pablo o apóstol Paul en inglés, pero también que tenía un nombre anterior conocido como Saulo de Turquía o Saulo de Tarso, una ciudad de Turquía actual. 5 detalles sobre esta narrativa de instrucciones de parte de Dios a través de San Pablo o el apóstol Pablo. Número 1. Esta es una narrativa real, venida del corazón de Dios Padre, escrita a través de su secretario varón humano biológico masculino, conocido como Pablo, San Pablo, apóstol Paul, ex Saulo de la ciudad de Turquía, Tarso. Este libro, llamado Corintios, lleva el nombre de la ciudad y región antigua y actual hasta el día de hoy de la nación conocida como Grecia en el mar Mediterráneo en el sur de Europa. 2. Intervienen en esta historia, por tanto, Dios verdadero, Dios y Padre de Jesucristo, Espíritu Santo aquí en la tierra. Interviene en la historia, obviamente, el escritor que Dios escogió, llamado Saulo de Tarso, cuyo nombre Dios le cambió a Pablo, nacido en Ciudad de Tarso, Turquía. Interviene en la historia en el contexto cultural, social, espiritual, religioso, económico, el imperio de Grecia, y que después fue transformado como imperio greco-romano. Es decir, el imperio que arqueológicamente, políticamente, geográficamente, sociológicamente, inclusive paleontológicamente, se extendió por todas las costas de lo que hoy conocemos como mar Mediterráneo en Europa y que hoy sencillamente es la nación de Grecia. ¿Cómo es y cómo se desarrolla este libro? Corintio fue conocida como una de las ciudades de mayor libertinaje sexual en el matrimonio, sobre todo de parte de los hombres, pero también la práctica de las varias opciones sexuales se estableció sobre los varones desde los 12 hasta los 30 años. Sexuales, relaciones que no incluían solamente a una mujer, sino también personas de igual género. Una de esas prácticas de libertinaje sexual era justamente que los varones estaban sometidos a través de gimnasios al aprendizaje en el área sexual con quienes eran sus maestros varones también. Los gimnasios fueron creados por Grecia con este objetivo. Los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas, fueron parte de este sistema de libertinaje sexual en toda Grecia. En el Imperio de Grecia se dio culto a más de 150 tipos de espíritus demoníacos considerados por el Imperio de Grecia como dioses, entre los cuales figuraban los 12 principales jerarquías demoníacas del Monte del Olimpo, que hasta hoy existe como Monte del Olimpo, de la ciudad de Olimpia. La religión actual que ha intentado rescatar todo este tipo de invocaciones se la conoce actualmente como helenismo, debido al culto a una de las espíritus consideradas diosas conocida como Helena. Esta carta de instrucciones fue dada por Dios a través del apóstol Pablo a todas las personas de esa época, pero también es a todas las personas que de una u otra forma han sido llevados a un desorden en su vida de solteros, de viudos, de casados, pero también en las formas de alimentación consagradas a falsos dioses. La siguiente narrativa de instrucciones de parte de Dios se encuentra escrito justamente en el libro conocido como Corintio, en la escritura bíblica, en la sección conocida como Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Libro de Corintios 7, Primera de Corintios 7, 8 y 9. Habla el apóstol Pablo. En cuanto a las cosas que de que me escribiste, buenos para el hombre no tocan mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, que el marido cumpla su deber para con la mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino la mujer.
No se priven del uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para que se dediquen a la oración a Dios. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de su falta de dominio propio. Pero esto digo por vía de concesión, no como una orden. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera y otro de otra. Soltería o casamiento. Habla el apóstol Pablo. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Pero si lo deja, quédese sin casar. O de lo contrario, que se reconcilie con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Pero a los demás digo, yo, no el Señor. Que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente vivir con él, no la deje. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente vivir con ella, no deje a su marido. Porque el marido no es creyente, que no es creyente, es santificado por medio de su mujer. Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tu mujer si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tu marido si salvarás a tu mujer? Soltería o casamiento. Habla el apóstol Pablo. Fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Y esto ordena en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno ya circuncidado? Quédese circuncidado. ¿Fue llamado alguno estando incircuncidado? No se circuncide. La circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es, sino el obedecer los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes. Aunque sí puedes obtener tu libertad, prefiérelo, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Comprados fuiste por precio, no se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. Soltería o casamiento. En cuanto a las doncellas, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como el que, habiendo recibido la misericordia del Señor, es digno de confianza. Creo, pues, que esto es bueno en vista de la presente aflicción. Es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. ¿Estás unido, mujer? No procures separarte. ¿Estás libre de mujer? No busques mujer. Pero si te casas, no has pecado. Y si una doncella se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo se los quiero evitar. Pero esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran, y los que lloran como si no lloraran, y los que se regocijan como si no se regocijaran, y los que compran como si no tuvieran nada, y los que aprovechan el mundo como si no los aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera, mas quiero que estén libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor? Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo y cómo agradar a su mujer. Y sus intereses están divididos. Y la mujer que no está casada y la doncella se preocupan por las cosas del Señor para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y esto digo para su propio beneficio, no para ponerle restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. Pero si alguno cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es ya de edad madura, y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna, y tiene control sobre su propia voluntad, y ha decidido en su corazón conservar soltera a su hija, bien hace.
Así los dos, el que da en matrimonio a su hija virgen hace bien, y el que no la da en matrimonio hace mejor. La mujer está ligada al marido mientras vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor. Pero en mi opinión será más feliz si se queda como está, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Comer o no comer, alimentos consagrados o falsos dioses. Imperio de Grecia. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo lo debe hacer. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo, en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quienes proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que en algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Pero tengan cuidado, no sea que esta su libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecas contra Cristo. Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás, para no hacer tropezar a mi hermano. ¿Casarse o no casarse? Apóstoles y evangelistas. Bueno, no soy libre, habla Pablo. No soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. No sois ustedes mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy, pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Mi defensa contra los que me examinan es esta. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente? Así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Pedro, Cefas. ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés es escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, por el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que ustedes cosechemos lo material? Si otros tienen ese derecho sobre nosotros, sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado ese derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo? Y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte. Así también ordenó el Señor, que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Mas yo de nada de esto me he aprovechado.
Y no escribo eso para que así sea conmigo, porque mejor me fuera a morir que permitir que alguno me prive de esta gloria. Porque si predico el Evangelio no tengo nada de que gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el Evangelio. Porque si hago esto voluntariamente tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que el predicar el Evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente, sin hacer pleno uso de mi derecho en el Evangelio.